La primera vez que alguien me preguntó cómo podía Dios ser uno y tres al mismo tiempo, yo tenía quizás 12 años, y estaba sentado en una banca de madera dura en el fondo de una iglesia pequeña. El predicador hablaba con confianza, movía las manos, dibujaba triángulos en el aire, y yo lo miraba sin entender, no porque fuera demasiado joven, sino porque en algún lugar dentro de mí ya sabía que lo que él estaba explicando no era la respuesta. Era una manera de dejar de hacer la pregunta. Eso es lo que hemos hecho durante siglos con la Trinidad. La hemos explicado para no tener que seguir preguntando. La hemos reducido a diagramas, a fórmulas, a ilustraciones del agua que es hielo y vapor y líquido al mismo tiempo, del huevo con cáscara y yema y clara, del trébol de 3 hojas. Y cada vez que alguien presenta una de esas imágenes, hay un momento de alivio colectivo, como si finalmente el peso de la pregunta pudiera depositarse en algún lugar y olvidarse. Pero la pregunta no desaparece. Vuelve. Vuelve en la madrugada. Vuelve cuando alguien que no cree te mira a los ojos y te dice que eso no tiene ningún sentido. Vuelve porque ninguna de esas imágenes es lo que la Biblia dice. Ninguna de ellas viene del texto. Vienen de nosotros, de nuestra necesidad de controlar lo que no podemos contener. Y aquí quiero decirte algo con toda honestidad antes de continuar. No voy a explicarte la Trinidad de una manera que finalmente la haga simple. No existe esa explicación. Lo que sí voy a hacer es llevarte al texto mismo, al idioma original, al mundo en que esas palabras fueron escritas, para que puedas ver lo que la Biblia realmente dice y lo que no dice, para que puedas distinguir entre la revelación que viene de Dios y la teología que construyeron los seres humanos para administrar esa revelación. Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia lo cambia todo. Permítete considerar esto. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, ni una vez. En hebreo, en arameo, en griego, no está. Fue Tertuliano, un teólogo del norte de África que vivió a finales del siglo II y comienzos del tercero de nuestra era, quien usó por primera vez en latín el término trinitas para describir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no significa que la doctrina sea falsa. Significa que es una palabra humana que intenta nombrar algo que el texto bíblico describe sin nombrarlo de esa manera. Y hay una diferencia profunda entre la realidad que la Biblia revela y el nombre que los teólogos le pusieron 4 siglos después de que Jesús caminó por Galilea. Esa distinción importa porque hoy millones de personas defienden o rechazan la Trinidad como si estuvieran defendiendo o rechazando la Biblia misma. Algunos dicen que si no crees en la Trinidad, no eres cristiano. Otros dicen que la Trinidad es un invento romano, una contaminación pagana, una traición al monoteísmo hebreo. Y ambos grupos, con toda su convicción, a menudo están discutiendo sobre una palabra que ninguno de los escritores bíblicos jamás usó, mientras el texto que supuestamente están defendiendo permanece sin ser leído con la profundidad que merece. Lo que la Biblia sí dice es algo mucho más extraño, mucho más antiguo y mucho más preciso que cualquier doctrina formulada en un concilio del siglo IV. Y para entender lo que dice, hay que empezar desde donde empieza todo. Hay que ir al principio. No al principio del Nuevo Testamento, no al nacimiento de Jesús en Belén, sino al primer versículo del primer libro, a las primeras palabras que el pueblo hebreo usó para describir la realidad de Dios antes de que existiera ninguna tradición cristiana, antes de que hubiera iglesias, antes de que hubiera concilios, antes de que hubiera teología sistemática de ningún tipo. Bereshit bara Elohim. En el principio, creó Elohim. Esas son las palabras con que comienza el texto hebreo del Génesis. Y ya en esas 4 palabras hay algo que merece toda nuestra atención, porque Elohim es una palabra plural. En hebreo, la terminación iam indica pluralidad, como en querubim, serafim, los plurales de querubín y serafín. Elohim literalmente es dioses, en plural. Y sin embargo el verbo bará, creó,
Está conjugado en singular. El sujeto es plural, la acción es singular, y ese no es un error gramatical. Es una declaración teológica en el idioma mismo, en la estructura de la frase, antes de que ningún ser humano pudiera añadir una sola nota al margen. Los gramáticos hebreos tienen un nombre para esto. Lo llaman el plural de majestad o plural de excelencia, y argumentan que era una forma de hablar que los semitas usaban para referirse a una realidad de grandeza incomparable. Hay verdad en eso, pero hay algo más. Porque a lo largo del texto hebreo, Dios no habla siempre en singular. Hay momentos en que el texto hace algo que no tiene fácil explicación dentro de un monoteísmo absolutamente unitario y que no puede descartarse simplemente como figura retórica. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Hagamos, nuestra. El verbo y el pronombre son plurales, y esto no ocurre una sola vez. En Génesis capítulo 11, versículo 7, durante el episodio de la Torre de Babel, Dios dice, «Descendamos y confundamos allí su lengua». Descendamos. Plural otra vez. En Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando el profeta tiene su visión del trono celestial y escucha la voz del Señor que pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, aparece esa misma tensión entre el singular de enviaré y el plural de nosotros en la misma frase. No es accidental, no es un descuido de los escribas. Es el texto revelando algo sobre la naturaleza de quien habla que no puede contenerse completamente en las categorías gramaticales habituales. Ahora bien, aquí es donde necesito ser cuidadoso, porque no quiero caer en el mismo error que criticaba al principio. No quiero tomar estos textos y forzarlos a decir algo que no dicen. Lo que estos textos muestran no es una trinidad en el sentido técnico en que la definió el Concilio de Nicea en el año 325. Lo que muestran es que desde el principio mismo de la revelación bíblica, la naturaleza de Dios desafía las categorías simples. No es un Dios que se puede colocar limpiamente dentro de ningún concepto que los seres humanos hayan construido, ni el concepto de unidad absoluta, ni el concepto de multiplicidad. Es algo que el texto hebreo sostiene en tensión sin resolverla, porque esa tensión no es un problema teológico que hay que solucionar. Es parte de la revelación misma. Imagina por un momento el mundo en que fue escrito el libro del Génesis. Los pueblos que rodeaban a Israel creían en múltiples dioses, en panteones completos con jerarquías y conflictos y genealogías divinas. Egipto tenía a Ra y a Osiris y a Isis y a decenas de divinidades más. Babilonia tenía a Marduk y a Tiamat. Canaán tenía a Baal y a Asera. Y en medio de ese mundo, Israel decía algo radicalmente diferente. Decía que solo hay un Dios, que ese Dios creó todo, que no hay ningún otro. Eso era el monoteísmo hebreo, y era una declaración revolucionaria en ese contexto histórico, algo sin precedente en el mundo antiguo cercano. Y sin embargo, incluso dentro de ese monoteísmo radical, el texto hebreo nunca describió a Dios con la simplicidad matemática de un uno absoluto, aislado, sin ninguna complejidad interna. El Shema, la oración más sagrada del judaísmo, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra Echad, uno, es importante. En hebreo, hay dos palabras que pueden traducirse como uno. Una es Echad, que expresa una unidad compuesta, una unidad que puede contener multiplicidad, como cuando Génesis 2, versículo 24, dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, usando esa misma palabra, Echad, para describir la unión de dos personas distintas en una realidad única. La otra palabra es Yagid, que significa único, solitario, absolutamente indivisible. Y el Shema no dice Yahid, dice Echad. No dice que Dios es un uno matemático, aislado, sin ninguna complejidad interna. Dice que Dios es uno en el sentido de Echad,
Una unidad que los escritores hebreos claramente concebían como algo más rico que la simple soledad numérica. Eso no prueba la Trinidad, pero sí muestra que incluso antes de Jesús, incluso dentro del judaísmo más estrictamente monoteísta, la concepción de la unidad divina tenía una profundidad que no se agota en la imagen de un ser absolutamente simple y sin ninguna dimensión interna. Y cuando Jesús llegó, cuando el Nuevo Testamento comenzó a escribirse, lo que ocurrió fue que esa complejidad latente en el texto hebreo encontró una articulación nueva, una que nadie había anticipado completamente, pero que al mismo tiempo estaba sembrada desde el principio en las primeras palabras del Génesis. Aquí quiero que observes algo importante. Antes de que existiera ninguna doctrina de la Trinidad, antes de que ningún concilio la definiera, los primeros seguidores de Jesús tuvieron que enfrentarse a una experiencia que no tenían categorías para procesar. Esos primeros seguidores eran judíos. No todos, pero la mayoría de los primeros creyentes en Jesús eran hombres y mujeres que habían crecido repitiendo el Shema, que sabían que Dios es uno, que habían aprendido desde niños que la idolatría, adorar a algo que no es Dios, era el pecado más grave posible. Y sin embargo, esos mismos hombres y mujeres, después de la resurrección, comenzaron a hacer algo que ningún judío devoto hacía. Comenzaron a orar a Jesús, a adorar a Jesús, a describir a Jesús con las palabras que la escritura hebrea reservaba exclusivamente para Dios. Eso requiere que nos detengamos, porque si esos primeros creyentes simplemente hubieran pensado que Jesús era un gran maestro, un profeta extraordinario, incluso el Mesías prometido en el sentido político y militar que muchos esperaban, no habrían hecho eso. Ningún judío del primer siglo oraba al Mesías. Nadie adoraba a Moisés. Nadie le cantaba himnos a David. La adoración en el judaísmo estaba reservada exclusivamente para Dios. Y sin embargo, en el himno más antiguo que tenemos sobre Jesús, que Pablo cita en su carta a los Filipenses, y que los estudiosos reconocen como anterior a la carta misma, anterior quizás a los años 40 de nuestra era, apenas una década después de la crucifixión, ese himno describe a Jesús usando el lenguaje del Señor universal, el mismo lenguaje que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usaba para traducir el nombre divino IHWH. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. El que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esas últimas palabras, Jesucristo es el Señor, son en griego Kyrios y Jesús Christos, y Kyrios es exactamente la palabra que los traductores griegos usaban para Adonai, que era como los judíos pronunciaban el nombre sagrado de Dios cuando lo leían en voz alta, porque ese nombre era demasiado sagrado para pronunciarse directamente. Lo que ese himno está diciendo no es que Jesús es como Dios, no es que Jesús representa a Dios, no es que Jesús es un mensajero especial de Dios. Está diciendo que Jesús comparte el nombre y el estatus que en la escritura hebrea pertenecen exclusivamente al Creador del universo. Y lo está diciendo en un contexto claramente judío, donde eso significa algo preciso y radical. Eso no es una evolución tardía de la teología cristiana. Eso es el comienzo mismo, cuando los primeros testigos de la resurrección intentaron poner en palabras lo que habían experimentado y lo que habían visto, y Jesús mismo. Permítete considerar lo que Jesús dice sobre sí mismo en el Evangelio de Juan, que es el texto que más directamente enfrenta esta pregunta. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús está discutiendo con los líderes religiosos de Jerusalén, y ellos le dicen que no tiene ni 50 años y que cómo puede haber visto a Abraham.
Y Jesús responde con una frase que hace que sus interlocutores tomen piedras para lapidarlo. Les dice, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En griego, ego eimi, yo soy. No yo era, no yo existía, sino yo soy, en presente, como si el tiempo no aplicara de la misma manera a quien habla. Y esa frase no es accidental. En la Septuaginta, cuando Dios se revela a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, y Moisés pregunta cuál es su nombre, Dios responde, yo soy el que soy. En griego, ego eimi hoon. La forma ego eimi era en el mundo judío del primer siglo una resonancia directa de la autorrevelación divina. Los que escucharon a Jesús decir eso, lo entendieron perfectamente. Por eso, tomaron piedras. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre somos uno. En griego, genes men, uno en neutro, no en masculino. No dice que Él y el Padre son la misma persona. Dice que son uno en el sentido de una unidad profunda. Una unidad que no borra la distinción de personas, pero que tampoco permite separarlos como si fueran dos realidades independientes. Y en Juan capítulo 14, cuando Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre y ya tienen suficiente, Jesús responde con algo que debería detenernos completamente. Le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aquí quiero que observes algo que se pierde fácilmente en la lectura rápida. Jesús no dice, yo soy el Padre. No colapsa las dos personas en una sola. Sigue hablando del Padre como alguien a quien Él se dirige, alguien a quien Él obedece, alguien con quien tiene una relación. Pero al mismo tiempo dice que verlo a Él es ver al Padre. Esa tensión, esa paradoja, esa negativa a colapsar las personas en una o a separarlas en dos, es precisamente lo que hace que este texto sea tan extraordinario y tan imposible de contener en cualquier categoría simple. Y luego está el Espíritu. Porque si la relación entre el Padre y el Hijo ya desafía todas las categorías, la manera en que el texto bíblico habla del Espíritu Santo añade otra dimensión que tampoco se puede reducir fácilmente. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús promete otro consolador, en griego aios parakletos. La palabra aios en griego significa otro del mismo tipo, a diferencia de heteros, que significa otro de tipo diferente. Jesús no está prometiendo algo diferente, está prometiendo a alguien del mismo tipo que Él, y describe a ese Espíritu como alguien que estará con los discípulos para siempre, alguien que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero alguien que los discípulos conocerán porque mora con ellos y estará en ellos. El Espíritu en el texto bíblico no es una fuerza impersonal, no es una energía, no es una influencia vaga. En Hechos capítulo 13, versículo 2, el Espíritu habla. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En Hechos capítulo 16, versículo 6, el Espíritu prohíbe a Pablo predicar en Asia. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dice que el Espíritu de verdad guiará a sus discípulos a toda verdad, que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Eso no es el lenguaje de una fuerza o de una energía. Es el lenguaje de alguien que escucha, que decide, que habla, que prohíbe y que envía. Es el lenguaje de una persona. Y sin embargo, en ese mismo capítulo 16 de Juan, versículo 14, Jesús dice que el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu tiene una orientación, un propósito que apunta hacia Jesús del mismo modo que Jesús tiene una orientación que apunta hacia el Padre. Hay una dirección dentro de esta unidad, una especie de movimiento interno que los escritores bíblicos describen con naturalidad, como si fuera parte de la textura misma de la realidad divina, y no una contradicción lógica que hay que resolver. Esto es lo que los padres de la Iglesia del siglo II y III
intentaban articular cuando comenzaron a usar términos como ousia y hipostasis en griego, sustancia y persona. No lo hacían para complicar algo simple, lo hacían porque tenían el texto delante, y el texto no les permitía simplificarlo. No podían decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu son simplemente tres nombres diferentes para el mismo ser que aparece de tres maneras distintas, porque el texto mostraba al Hijo orando al Padre hablando desde el cielo sobre el Hijo en el bautismo, al Espíritu descendiendo como paloma mientras el Padre habla y el Hijo está en el agua. Tres realidades simultáneas, distintas, en el mismo momento. No podían ser simplemente modos de aparición de un ser solitario, pero tampoco podían decir que eran tres dioses distintos, porque todo el peso del monoteísmo hebreo, toda la fuerza del Shema, toda la insistencia de Jesús mismo en que Él y el Padre son uno, hacía imposible esa conclusión. Y entonces tuvieron que encontrar palabras que mantuvieran ambas realidades en tensión, que no sacrificaran ninguna de las dos, que dijeran al mismo tiempo que hay una sola sustancia divina y que hay tres personas o hipóstasis realmente distintas dentro de esa única sustancia. Imagina por un momento lo que fue esa conversación. No era una discusión académica abstracta. Había vidas en juego. Había comunidades enteras que dependían de entender correctamente quién era Jesús, porque si Jesús no era verdaderamente Dios, entonces su muerte no podía salvar a nadie que no fuera Él mismo. Y si no era verdaderamente humano, entonces su muerte no tenía nada que ver con la humanidad. Y si el Espíritu no era verdaderamente divino, entonces no era la presencia de Dios mismo en los creyentes, sino algo de menor categoría. Cada matiz teológico tenía consecuencias para todo lo demás, y los debates eran apasionados precisamente porque la gente entendía que las consecuencias eran enormes. Arrio de Alejandría, en el siglo IV, propuso una solución que a muchos les pareció razonable y que todavía hoy tiene adherentes en diferentes formas. Arrio decía que el Hijo de Dios era la primera y más grande criatura de Dios, anterior a todo lo demás, superior a todo lo creado, pero en última instancia, una criatura, que hubo un tiempo en que el Hijo no era, que el Padre era el único verdaderamente eterno y el único verdaderamente Dios. Esta posición tenía la ventaja de la claridad. Resolvía la paradoja al precio de bajar al Hijo un escalón por debajo del Padre. Y el Concilio de Nicea, en el año 325, rechazó esa posición. No la rechazó por razones políticas, aunque las razones políticas existían, y la intervención del emperador Constantino complicó todo. La rechazó porque los obispos que tenían el texto delante veían que no daba cuenta de lo que el texto decía. Si el Hijo era una criatura, por más exaltada que fuera, entonces las palabras de Jesús en Juan 8, antes que Abraham fuese yo soy, eran inapropiadas. Y entonces, la adoración que el Nuevo Testamento mismo describe hacia Jesús sería idolatría, porque sería adorar a una criatura. Y el Dios del Antiguo Testamento, que dice, yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios, habría sido negado precisamente por aquellos que decían defenderlo. El concilio produjo el término homoousios, de la misma sustancia, para describir la relación entre el Padre y el Hijo, no de sustancia similar, no de sustancia parecida, sino de la misma sustancia. Y esa diferencia de una sola letra, entre homoousios y homoiousios, encendió décadas de controversia en el mundo cristiano antiguo, porque la gente entendía, correctamente, que la diferencia no era pequeña. Era la diferencia entre un Jesús que es verdaderamente Dios y un Jesús que se le parece mucho pero no lo es. Ahora bien, aquí quiero ser honesto contigo sobre algo. El Concilio de Nicea no resolvió la pregunta filosófica de cómo puede ser posible que Dios sea uno y tres. Lo que hizo fue establecer los límites del territorio dentro del cual hay que pensar. Dijo que cualquier explicación que sacrifique la unidad de Dios está equivocada, y que cualquier explicación que sacrifique la distinción real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu también está equivocada.
Dentro de esos límites hay un espacio enorme de misterio que el concilio no llenó y que ningún teólogo ha llenado desde entonces, porque ese espacio no está destinado a ser llenado por la razón humana. Está destinado a ser habitado por la fe, y eso no es una admisión de derrota, es una afirmación sobre la naturaleza de lo que estamos contemplando. Permítete considerar esto con toda seriedad. Si la naturaleza de Dios fuera completamente comprensible para la mente humana, si pudiéramos contenerla en una fórmula, o en un diagrama, o en una ilustración con huevos y tréboles y estados del agua, eso en sí mismo sería evidencia de que no estamos hablando de Dios. Porque si Dios creó el universo, si Dios creó el espacio y el tiempo y la causalidad y la lógica misma, entonces Dios no puede estar completamente contenido dentro de las categorías que existen dentro de lo que Él creó. La mente finita no puede agotar al infinito. No es un defecto de la mente, es una consecuencia de lo que infinito significa. Los grandes teólogos de todos los siglos lo han sabido. Agustín de Hipona, que escribió quizás el tratado más extenso y más profundo sobre la Trinidad en la historia del pensamiento cristiano, pasó 15 años trabajando en ese texto, y al final del proceso dijo algo que suena casi paradójico, viniendo del hombre más inteligente de su generación. Dijo que si comprendes, no es Dios. Si dixisti comprehendisti, no es Deus. Si dijiste lo comprendí, eso no es Dios. No lo dijo por desilusión. Lo dijo como una afirmación teológica fundamental, que la incomprensibilidad de Dios no es un obstáculo para conocerlo, sino una característica esencial de su naturaleza, y que confundir la comprensión intelectual con el conocimiento real de Dios es un error que nos aleja de lo que buscamos precisamente cuando creemos que nos acercamos. Y Tomás de Aquino, siglos después, que construyó uno de los edificios intelectuales más imponentes de la historia del pensamiento humano con su teología sistemática, llegó al final de su vida a una experiencia mística que lo llevó a detenerse completamente. Dejó de escribir. Sus colaboradores le preguntaron por qué, y él dijo que todo lo que había escrito le parecía paja en comparación con lo que había experimentado. No dijo que sus argumentos eran falsos, dijo que eran insuficientes, que había una distancia inconmensurable entre el mapa y el territorio, y que el territorio era infinitamente más vasto de lo que cualquier mapa podía mostrar. Esto importa para nosotros hoy porque vivimos en una época que tiene muy poca tolerancia para el misterio. Queremos respuestas claras, explicaciones breves, conceptos que quepan en un titular, y cuando nos encontramos con algo que no podemos resumir en 30 segundos, nos sentimos frustrados, como si la culpa fuera del concepto y no de nuestras expectativas. Pero hay cosas que son así por naturaleza, que resisten la simplificación no porque estén mal explicadas, sino porque su profundidad es real y no simulada. Y la naturaleza de Dios es la primera y más radical de esas cosas. Aquí quiero volver al texto, porque creo que hay algo que perdemos cuando nos quedamos demasiado tiempo en la teología abstracta y nos alejamos de las escenas concretas de la Escritura. Porque la Biblia no habla de la Trinidad como un teorema matemático. La Biblia nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu en acción, en relación, en movimiento. Y esas escenas tienen una vida y una textura que ningún diagrama puede capturar. Piensa en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Jesús sale del agua, y el Espíritu de Dios desciende como paloma y viene sobre él. Y una voz desde los cielos dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». 3 momentos simultáneos, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando desde el cielo, no uno después del otro, los 3 al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo instante. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu fueran simplemente 3 nombres para el mismo ser, actuando de 3 maneras diferentes, esa escena no tendría ningún sentido. No se puede hablar a uno mismo en tercera persona desde el cielo mientras uno mismo está en el agua, mientras uno mismo desciende como paloma. Eso sería incoherente. Pero si los 3 son realmente distintos, y al mismo tiempo profundamente uno,
La escena tiene una coherencia extraordinaria. Es la primera gran manifestación pública de lo que el Evangelio de Juan había dicho en el prólogo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa frase del prólogo de Juan merece toda nuestra atención porque en ella están contenidas, en 3 cláusulas cortas, las 2 afirmaciones que la doctrina de la Trinidad intentará sostener durante siglos. En el principio era el Verbo, existencia eterna, antes de toda creación, y el Verbo era con Dios, distinción real. El Verbo está con Dios como una persona está con otra persona, y el Verbo era Dios. Identidad divina plena. No era como Dios, no era casi Dios, era Dios. 3 cláusulas, 2 afirmaciones que en lógica ordinaria deberían excluirse mutuamente. Distinción y unidad al mismo tiempo. Y el texto no resuelve la tensión. La mantiene. La sostiene deliberadamente. Como si Juan supiera exactamente lo que está haciendo, y lo que está haciendo es precisamente eso. Sostener lo insostenible en la misma oración, porque lo insostenible es la verdad. Y eso nos lleva a algo que creo que es central, para entender por qué la Trinidad no es solo una doctrina abstracta, sino algo que tiene que ver con la vida real de quien cree. Porque la naturaleza de Dios no es indiferente a la manera en que vivimos. Si Dios en su naturaleza más íntima es una unidad de personas en relación, si en el corazón mismo de la realidad hay amor, comunión, intercambio, no un ser solitario encerrado en su propia perfección, sino una vida compartida entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Entonces, la creación de seres humanos, a imagen de ese Dios, adquiere una dimensión que de otro modo perdemos. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hay algo extraordinario en esa última frase. El texto no dice varón lo creó y hembra la creó como si fueran 2 actos de creación separados. Dice en la misma oración, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como si la imagen de Dios en el ser humano se expresara de alguna manera en la unidad de personas distintas. Como si la relacionalidad, la capacidad de ser con otro, de amarlo, de conocerlo y ser conocido, fuera parte esencial de lo que significa ser creado a imagen de quien en su propia naturaleza es una comunidad de amor. Los teólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman la pericoresis, del griego peri, alrededor, y chorein, contener o moverse. Es la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu se contienen mutuamente, se interpenetran, viven el uno en el otro sin confundirse. El Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, como Jesús mismo dice en Juan capítulo 10, versículo 38, y capítulo 14, versículo 10 y 11. No es fusión, no es confusión. Es una intimidad tan completa, una unión tan profunda, que los 2 o los 3 se pueden hablar de en términos del otro sin error. Y esa danza interna de amor y conocimiento mutuo es, según el texto bíblico, la realidad más fundamental que existe, es lo que está en el centro de todo. Y cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, en lo que se conoce como la oración sacerdotal, hace algo que debería detenernos por completo. En el versículo 21, pide que todos los creyentes sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Está usando la unidad trinitaria como el modelo, como el patrón, como la plantilla de la unidad que pide para sus discípulos. No está pidiendo uniformidad. No está pidiendo que todos piensen igual o que eliminen sus diferencias. Está pidiendo que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo se replique de alguna manera en la comunidad de los creyentes, que la pericoresis divina encuentre un eco en la vida humana compartida. Eso significa que la doctrina de la Trinidad no es solo una afirmación sobre Dios, es una afirmación sobre nosotros, sobre lo que somos llamados a ser, sobre la clase de comunidad que el Evangelio quiere producir en el mundo, una comunidad que refleje en su vida
compartida, algo de la vida compartida que está en el corazón de Dios. Y cuando esa comunidad falla, cuando se fragmenta, cuando se vuelve individualista o competitiva o sectaria, no es solo un fracaso moral. Es una contradicción de la naturaleza misma del Dios, a cuya imagen fue creada. Permítete considerar también la dimensión de la cruz desde esta perspectiva. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu son realmente distintos y realmente uno, entonces lo que ocurre en la crucifixión tiene una profundidad que no tiene en ninguna otra teología. En la cruz, Jesús grita en el versículo 34 del capítulo 15 de Marcos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras, tomadas del Salmo 22, han desconcertado a creyentes durante siglos. ¿Cómo puede Dios abandonar a Dios? ¿Cómo puede haber separación dentro de la unidad divina? No hay una respuesta simple, pero hay algo que el texto sugiere. En ese momento, el Hijo carga con todo el peso del alejamiento de Dios, que es la consecuencia del pecado humano. Experimenta desde adentro lo que significa estar separado del Padre, no porque la unidad trinitaria se rompa, sino porque se adentra completamente en la experiencia humana del abandono, en la noche oscura que el ser humano había creado al alejarse de Dios. Lo que grita desde la cruz no es la queja de alguien abandonado por un Dios distante. Es el grito de quien entra voluntariamente en el lugar más oscuro de la experiencia humana, para que nadie tenga que quedarse ahí solo para siempre. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26, es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu que mora en los creyentes no es una fuerza externa que opera sobre ellos desde afuera. Es alguien que ora desde adentro, que carga con el peso de sus limitaciones, que lleva a Dios lo que ellos no saben ni pueden decir. El mismo Espíritu que en Génesis capítulo 1, versículo 2, se movía sobre la faz de las aguas antes de que hubiera luz, el mismo Espíritu que llenó a los profetas, el mismo que descendió sobre Jesús en el bautismo. Ese mismo Espíritu mora en cada creyente, como el punto de contacto más íntimo entre la eternidad y el tiempo. Aquí quiero que observes algo que me parece de una precisión extraordinaria. En la teología de Pablo, especialmente en la carta a los Romanos y en las cartas a los Corintios, el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen funciones distintas, pero inseparables en lo que Pablo llama la salvación o la redención. El Padre es la fuente, el origen, el que envía. El Hijo es el que viene, el que se encarna, el que muere y resucita. El Espíritu es el que aplica, el que habita, el que transforma desde adentro. No son tres operaciones separadas. Son tres movimientos de una sola acción divina que fluye desde el Padre a través del Hijo en el Espíritu y regresa al Padre, llevando consigo a la humanidad redimida. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, Pablo lo dice de una manera que es casi una formulación trinitaria comprimida en 2 versículos. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Padre envía al Hijo, el Padre envía el Espíritu del Hijo, el Espíritu clama al Padre. Hay un movimiento circular, una corriente de amor y filiación que fluye entre las tres personas y que envuelve a los creyentes en esa misma corriente. Eso no es una doctrina abstracta, es una descripción de la vida más concreta posible. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El versículo que sirve de base a la bendición trinitaria más conocida de Pablo, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Tres personas, tres características o dones distintos que fluyen de cada una. La gracia viene del Hijo, porque es Él quien se entregó. El amor viene del Padre, porque Él es el que da. La comunión viene del Espíritu, porque Él es el que habita y une.
No son intercambiables. Cada uno aporta algo que el otro no aporta de la misma manera, y sin embargo los tres son un solo Dios, una sola fuente de bendición. Lo que estoy tratando de mostrarte es que la Trinidad no es una idea que fue impuesta al texto bíblico desde afuera por filósofos griegos o emperadores romanos. La Trinidad es la manera en que el texto bíblico mismo habla de Dios cuando se lo lee con cuidado, con contexto y con honestidad. Los filósofos griegos y los concilios imperiales dieron nombre a lo que estaba en el texto. Pusieron etiquetas en puertas que el texto ya había abierto. Eso no significa que todas las etiquetas sean perfectas o que todos los concilios hayan actuado sin agenda política. Significa que la realidad a la que apuntan las etiquetas estaba ahí antes de que ellas existieran, en las palabras de Jesús, en las cartas de Pablo, en el prólogo de Juan, en el Génesis, en el Shema. Y hay algo más que quiero decirte antes de llegar al final. Porque cuando uno estudia la historia de la doctrina de la Trinidad, se encuentra con algo que podría parecer desalentador, pero que a mí me parece profundamente esperanzador. Los teólogos más grandes de la historia, los que dedicaron toda su vida intelectual a esta pregunta, terminaron reconociendo que lo que el texto bíblico describe supera con creces cualquier sistema conceptual que podamos construir para contenerlo. Agustín lo dijo. Tomás lo vivió. Juan de la Cruz lo expresó en poesía porque la prosa ya no alcanzaba. Capadocios como Basilio de Cesarea, y Gregorio de Nisa, y Gregorio Nacianceno construyeron la teología trinitaria más sofisticada de la antigüedad, y al mismo tiempo fueron los que más insistieron en que Dios, en su naturaleza más íntima, permanece siempre más allá de lo que cualquier concepto puede capturar. Eso no es fracaso intelectual, es honestidad intelectual. Es la diferencia entre un pensamiento que sabe lo que no sabe y uno que pretende saber lo que no puede saber. Y cuando uno llega a ese lugar, cuando uno reconoce que la pregunta con que empezamos, ¿cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo?, es una pregunta que el texto bíblico no responde en términos de lógica formal, sino que ilumina desde adentro mediante escenas y palabras y relaciones concretas. Algo cambia. No desaparece la pregunta, pero cambia la relación que uno tiene con ella. La pregunta deja de ser un obstáculo para la fe y se convierte en una puerta que lleva no a una respuesta fácil, sino a una presencia real. Porque lo que el texto bíblico está diciendo, en última instancia, cuando habla del Padre, y del Hijo, y del Espíritu, no es que Dios es una entidad complicada, cuya estructura interna hay que descifrar. Está diciendo que Dios es amor, no que Dios tiene amor, que Dios es amor, como dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Y el amor, por su naturaleza misma, no puede existir en el aislamiento. El amor necesita un amado. El amor necesita una relación. Si Dios es amor desde antes de que existiera ninguna creación, desde antes de que hubiera nada fuera de Dios mismo, entonces en Dios mismo tiene que haber algo que se parece a la relación, algo que se parece al amor mutuo, algo que tiene la estructura de lo que el Nuevo Testamento llama la vida del Padre, y el Hijo, y el Espíritu. La Trinidad no es una doctrina que complica la fe. Es la revelación de que en el centro de todo hay amor. Amor que no espera tener a alguien a quien amar para existir. Amor que es eterno, porque entre el Padre y el Hijo y el Espíritu hay un amor que no comenzó y que no terminará. Y cuando el texto de Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, esa palabra dado tiene todo el peso de lo que hemos visto. El Padre no envía a alguien ajeno. Entrega a quien es más cercano a sí mismo que cualquier otro. Entrega, por usar la imagen de Juan, a quien estaba en su seno, como dice el capítulo 1, versículo 18 del mismo Evangelio, a quien era su palabra, su expresión más completa, su imagen perfecta, su amado antes de los siglos. Eso es lo que estaba en juego en Nicea. No una pelea entre teólogos ambiciosos, no una imposición política,
Era la pregunta de si el Padre entregó a alguien que le era ajeno, o si se entregó a sí mismo en la persona de su Hijo. Y si se entregó a sí mismo, entonces la cruz no es simplemente el castigo de un inocente que Dios aceptó desde lejos. Es Dios mismo entrando en la oscuridad que el ser humano había creado, desde adentro, para alumbrarla desde adentro. Y el Espíritu que ahora mora en los creyentes no es una fuerza sustituta enviada en ausencia de Dios. Es la presencia misma de Dios, la misma presencia que estaba en el principio sobre las aguas, la misma que llenó el templo en la visión de Isaías, la misma que descendió en Pentecostés como lenguas de fuego, no una presencia menor, no una presencia simbólica, la presencia plena del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, habitando en la fragilidad de lo humano, porque eso es exactamente lo que el Evangelio promete. Llevo mucho tiempo caminando con estas preguntas, y lo que puedo decirte, con toda la honestidad que tengo, es que la Trinidad no se vuelve más simple con el tiempo, pero sí se vuelve más viva. Se vuelve menos una doctrina que hay que defender y más una realidad en la que se aprende a vivir. Cuando oras, oras al Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu. Esas tres dimensiones no son fórmulas vacías. Son la estructura de una relación real con un Dios que no es una abstracción, sino alguien. Alguien que en su naturaleza más profunda es comunión y que te invita a entrar en esa comunión, no porque lo merezcas, sino porque la comunión es lo que Él es y lo que quiere compartir. Te invito a que vayas al texto, no al catecismo, no al manual de doctrina, no al video con el diagrama del trébol, al texto. Abre el Evangelio de Juan desde el principio y léelo sin prisa, dejando que las palabras te alcancen. Deja que el prólogo te plantee la pregunta. Deja que los discursos del aposento alto, en los capítulos 14, 15 y 16, te muestren cómo Jesús mismo habla del Padre y del Espíritu. Deja que la oración del capítulo 17 te deje adentro de algo que trasciende cualquier explicación, y cuando termines, si todavía tienes preguntas, cela esas preguntas. No las silencie con respuestas fáciles, porque las preguntas que siguen después de un encuentro real con el texto son señales de que algo vivo te tocó, algo que la razón no puede contener, pero que el corazón reconoce. La Biblia no habla de Dios para agotarlo, habla de Dios para acercarte a Él. Y quizás eso, al final, es todo lo que la doctrina de la Trinidad estaba tratando de hacer desde el principio. No explicar, acercar. Decirte que el Dios al que te diriges cuando oras no es una fuerza impersonal, ni un soberano distante, ni una ecuación teológica. Es el Padre que te conoce, el Hijo que te buscó, el Espíritu que mora en ti. Tres personas, un solo Dios, un solo amor. Y ese amor, desde antes del principio, tiene tu nombre.